Un día en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos? Jesucristo contestó: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo el esposo. Llegará el momento en que el esposo no está, entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo nuevo para remendar un vestido viejo, porque la parte añadida tira del vestido y rompe y se hace más grande. Tampoco se coloca vino nuevo en odres viejos, porque hace reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 18 al 22. Las personas no se hacen justas por cumplir una ley. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 20 de enero, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia. Es un santo mártir en la Iglesia Católica. Su nombre es San Sebastián, hijo de familia militar, noble, oriundo de Narbona y educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana y era respetado y apreciado por el emperador y por todos sus compañeros. Es un santo que se distinguió por ser muy respetuoso de la disciplina militar y muy respetuoso de los asuntos de la fe, porque era un excelente cristiano, un gran hijo de Dios. Entonces, en eso no coincidió con el emperador de su momento, que era Maximino. Lo obligó a escoger entre ser soldado o seguir a Jesucristo. El santo eligió seguir a Jesús de Nazaret. El emperador lo mandó a matar. Los soldados se encargaron de ello y fue condenado a morir asaetado. Los soldados lo llevaron y lo ataron a un poste y le lanzaron cantidad de saetas. Lo dejaron ahí, la gente lo recogió, lo llevaron, lo curaron, pero no pudieron con él. Entonces le dijeron que se ausentara de Roma, pero el santo no, siguió defendiendo a Jesucristo y la fe. Y se fue y le dijo al emperador cómo estaba de equivocado, violándole los derechos a las personas solo porque es el emperador. Entonces lo volvió a mandar a matar, y en esta vez sí los soldados lo lograron y lo recogieron en una vía que en Roma se llama Vía Apia. Ahí hay una célebre catacumba en Roma que se llama la Catacumba de San Sebastián. El culto es muy antiguo de San Sebastián y es llamado el Apolo cristiano. Bien interesante la vida de San Sebastián, que se distinguió por ser muy estricto con las cosas de Dios, con el asunto militar, con los derechos de la persona, con la justicia y la caridad con los demás. San Sebastián, mártir. Las personas no se hacen justas por cumplir una ley. Bien importante eso. Y me parece que el tema es bien importante porque ya van 21 siglos de cristianismo, y si nos devolvemos más o menos unos 8 o 9 siglos atrás del nacimiento de Jesús de Nazaret, vamos a completar unos 28 siglos, más o menos 29 me atrevería yo a decir, de ese problema del legalismo en asuntos de religión.
viene desde muy atrás. Cuando Jesucristo llegó a instaurar el reino de su Padre Celestial, se encontró con estos señores fariseos, escribas, doctores de la ley, escuela de sumos sacerdotes, toda esta cantidad de grupos que predicaban una religión caprichosamente. Aparte de predicar la ley que Dios le había enseñado a Moisés, también agrandaron la de ellos y pusieron la de ellos y cobraban impuestos y vivían de la religión. Ahí es el conflicto del tema de hoy. Si podemos decir que una persona es justa, santa y perfecta solo porque se somete a una ley, a un fariseo, a un escriba, a un publicano, ¿por qué será el tema tan interesante? Entonces le preguntan a Jesucristo, ayunar, sí, ayunar está dentro de la ley, pero entonces ¿será que si alguna persona no ayuna, entonces le decimos que se va a condenar, que ya no tiene salvación? Qué equivocados estamos en materia de religión. Jesucristo dice, a vino nuevo, odres nuevos. Esa es la religión que él predicó. Y superó con eso la religión legalista, fundamentalista que ya tenían algunos movimientos. Vamos con las máximas para hoy. Las máximas hablando de quién es una persona justa delante de Dios. Eso es lo que queremos averiguar del tema de hoy. ¿Quién es el justo delante de Dios? Primera máxima, las personas justas caminan en la integridad de vida. Una persona que se preocupe mucho porque combine muy bien lo que cree, lo que anuncia con lo que vive, a ella ganó el puesto de ser una persona justa. Segunda frase para hoy, Salmo 37 de la Santa Biblia. El justo es una persona eminentemente compasiva. Si la persona es muy compasiva con los demás, ya dése por cuenta que es una persona justa. Del libro de los Proverbios, en el capítulo 10, ¿qué dice el libro de los Proverbios? Los labios de una persona justa siempre dicen cosas agradables. La boca de una persona impía siempre es un perverso y está juzgando a los demás. Esa frase me parece muy buena. Proverbios capítulo 10, los labios de una persona justa siempre será una persona agradable en su manera de hablar, y el que es impío es perverso. Los labios del justo conocen la voluntad de Dios, pero la boca del impío habla perversidades de los demás. Proverbios capítulo 10. Ahí están las máximas, las 3 máximas para hoy. Y voy a dar como 3 nombres de personas justas que nos sirven como modelos según la Biblia. Hay altos. Y vamos a dar 3. San José es un nombre muy conocido en la Biblia. Esposo de María Santísima, padre adoptivo de Jesús. San José es allí escrito por el evangelista. San José siendo un hombre justo, dice el evangelista, siendo justo, decidió no repudiar a María y ser obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Luego San José ya tenía fama de ser justo, entonces ya tenemos a un hombre justo que se llama San José, obediente, silencioso, respetuoso, muy de la línea de Dios. Otra persona justa, Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote de la familia de Aarón. Zacarías tenía a su esposa que se llama Isabel y ambos eran conocidos en el pueblo porque eran personas justas y porque eran justos, seguían los mandatos de la ley de Dios. Eran 2 esposos muy buenos y muy ejemplares en la comunidad, Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista. Y el tercer personaje justo para hoy se llama Simeón. Y en la Biblia se habla del Simeón y dice que Simeón era justo, piadoso y esperaba la restauración de Israel. El viejito Simeón, el anciano, en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas está la historia de Simeón,
que poseía un don profético, dice la Biblia, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver a Cristo el Señor, y se le cumplió y lo agradeció. Y hay un cántico en la Biblia que se llama el Cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos vieron al Salvador. Ya se cumplió lo que yo quería, ya me puedo ir en paz a la tumba. San José, Zacarías, Isabel, Simeón, personas justas delante de Dios. La manera como vivimos, expresamos y planteamos la fe expresa el modelo de fe que tenemos ante la sociedad o ante la Iglesia Católica. Existen varias formas de vivir según la fe. Por ejemplo, ayunar, eso es bueno. Sí, señor, es un medio muy bueno para experimentar el sacrificio, el sufrir de los demás, la sanación interior. Ayunar es bueno, nadie está diciendo que no. No podemos juzgar a una persona porque no ayuna. Ahí ya la cosa cambió. No podemos entrar en conflicto con los demás porque no ayunan o no sienten la necesidad. O no decirle a una persona, si usted no ayuna, hoy es miércoles de ceniza y si usted no ayuna se va a condenar. Eso no es ninguna evangelización. Eso se llama ser juez de los demás, fariseo. Entonces no podemos juzgar. Sería como reducir la fe al ayuno. Entonces, si no hay ayuno, no hay fe. Está como larga la cosa. El Hijo de Dios le enseña a la humanidad a vino nuevo, odres nuevos. San Pablo es un apóstol muy bueno que tiene toda la razón en proponer un pensamiento más centrado en la fe, en las obras de caridad y menos en el legalismo. Oigan esta frase de San Pablo que nos va a ayudar muchísimo. San Pablo advierte que no debemos anteponer la ley a la gracia y a las obras, a la fe. No podemos anteponer la ley ante la gracia de Dios. La gracia de Dios está por encima de cualquier ley. Y las obras que una persona hace a la fe, uno muchas veces no puede decir que como no estoy viendo que la persona está aguantando hambre y no la estoy mirando, entonces es una persona que no hace obras de caridad. Y además nadie me nombró juez de los demás. ¿Por qué será que el mundo fariseo está más interesado en la ley del ayuno y menos en la fe y en la gracia de Dios? Ese es el tema del cual digo yo que ya llevamos unos 21 más 8, 29 siglos discutiendo el mismo asunto. Y todavía hay gente creyendo que es más importante eso que la gracia o la fe, la misericordia de Dios. San Pablo tiene una cita bien interesante. Las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque el cumplimiento de la ley no hará que ninguna persona sea mortal, una persona justa según Dios. El cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa delante de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16. Ahí está la definición bíblica, directamente de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2. No puede una persona decir que por el cumplimiento, que es legalista, no hará nunca de ninguna persona mortal una persona justa según Dios. El apóstol dice según Dios. El Papa Francisco enseña que una persona de fe no puede ser arrogante y no debe ser intransigente. El ayuno solo no funciona, dice el Papa Francisco, el ayuno solo no funciona. Y el profeta Joel, en el capítulo 12 en la Santa Biblia, tenía la razón cuando dijo: conviértanse a mí de todo corazón, pero si se van a convertir con ayuno, con llanto, con luto, rasguen los corazones y no las vestiduras. Las personas no se hacen justas por ser estrictamente cumplidoras de la ley. Los labios del justo son labios agradables.
pero la boca de un impío es perversa y juzga a los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.